Gracias, señor presidente. Siempre pasa igual. Gracias, señor presidente. En primer lugar, bienvenida a la comisión, señora Librero. Bien, las comparecencias tendrían que servir para explicar qué objetivos tiene el Gobierno para el próximo año, ¿no? Y qué cantidades económicas comprometen ellos, pero no solo una enumeración de cifras. Y también para explicar qué parte de los de este año se están cumpliendo y cuáles no, y darnos su opinión de por qué eso sucede. A estas alturas del año ya tienen datos. Así sabríamos que hay que rectificar. En definitiva, se trata de hacer mejores presupuestos, bueno, en nuestro caso, mejores enmiendas. Nos tendría que decir si han cumplido con lo que hace un año nos decía usted, que querían garantizar la correcta prestación de los servicios de transporte, asegurando la movilidad de viajeros y mercancías, incrementar las bonificaciones al transporte de residentes no peninsulares y familias numerosas, aumentar la calidad de los servicios, fomentar la cohesión territorial, mejorar la seguridad y la protección del medio ambiente, en fin, todo eso. Repasaré algún detalle. Por lo que hace a la Dirección General de Transporte Terrestre, nos dijo entonces que quería aplicar la normativa de la Unión Europea, desarrollando la reglamentación que requería a lo largo de este año 2014. Así que, es que no le he oído hablar de eso, así que nos podría explicar, por lo que hace a dicha reglamentación, lo que han hecho y en qué punto están exactamente. Creo que tenía intención de iniciar su aprobación en diciembre del año pasado. ¿Se plasma eso en alguna partida? Y, por otro lado, nos habló de que iban a utilizar nuevos pliegos de condiciones adaptadas a la LOT en el proceso de renovación de concesiones de transporte público, regular, permanente y de uso general de viajeros por carretera. Renovaciones a terminar en 2018, nos dijo. ¿Nos podría decir si quedan todavía muchas concesiones por renovar? ¿Si se aplican los nuevos pliegos que nos anunció? ¿Si estará acabado el proceso en el 2018? Y, claro, nos habló de números, del programa de subvenciones y apoyo al transporte terrestre y del de ordenación e inspección del transporte, también terrestre. En el primero figuraban 818 millones de euros para compensar a Renfe Operadora por la prestación de servicios de transporte de viajeros, los que nos ha explicado, de sometidos a las obligaciones de servicio público en cercanías, media distancia y naval. Y creo que eran 353 los previstos para compensar, por el mismo concepto, a Renfe Operadora por los servicios prestados a la Generalitat de Cataluña. Por el mismo concepto, de 2011 a 2013. Creo que estaban sujetos a un acuerdo, creo recordar que dijo eso. ¿Nos podría decir cómo se encuentra la ejecución de dichas partidas? En el segundo programa nos habló de una partida de más de 10 millones de euros para ayudas al abandono de la actividad por parte de los transportistas autónomos. Era una cifra menor que la del año anterior. ¿Podría decirnos cómo está yendo este programa a lo largo de este año? Por cierto, hace un año le preguntamos por el tacógrafo digital, que nos dijo que era un elemento importantísimo en su respuesta. Un elemento importantísimo y esencial para garantizar la seguridad vial. Fin de la cita, no dijo más. Por la euroviñeta y por las deslocalizaciones de plataformas logísticas fuera de nuestro país, que ni citó en su respuesta. Un año después, ¿se han pensado ya alguna respuesta que dé lugar a alguna partida presupuestaria para 2015? Es que no las he encontrado. Por lo que hace al sector aéreo, hizo énfasis en que destinarían 346 millones de euros para subvencionar el 50% del precio del billete aéreo. Ya he oído las explicaciones que ha dicho que tras descontar, bueno, que habría un 11% más, ¿no? Para los servicios regulares de los residentes no peninsulares. También en ayudas a familias numerosas y a garantizar la conectividad a los territorios insulares. Estamos en octubre. Debe usted tener cifras que nos digan su grado de ejecución, ¿no? ¿Nos los puede facilitar? Y luego un tema que ha sido motivo de preocupación. Partiendo de que compartimos que las bonificaciones son para quienes tienen que ser. Partimos de eso. ¿Nos puede decir para qué sirve tener implantado el SARA? Se lo digo por las declaraciones de la Directora General de Transporte Canaria, en la que decía que así todo hay que llevar encima el certificado de residencia. ¿Sigue siendo así? Y se lo digo también porque el 1 de noviembre, quedan 20 y pocos días, que todas las aerolíneas, navieras y agencias de viaje deberán estar adheridas a dicho programa. Programa que algunos medios de comunicación, como el Diario de Mallorca, que tengo por aquí el recorte, ya dijo, creo que era el 15 de julio de este verano, que ya estaba obsoleto. Y en su ámbito marítimo, quisiera preguntarle un detalle. La partida destinada a la financiación de Sasemar, eran 135 millones de euros, nos dijo, y así figuran, ¿será suficiente para este año? Lo digo por un tema que ha estado mucho en los medios de comunicación, ¿no? Este año han recogido continuamente la llegada a nuestro país de un buen número de personas procedentes de África, ¿no? Lo que ha supuesto seguramente un sobreesfuerzo económico, ¿no? ¿Nos podría dar algún dato sobre lo que ha supuesto y si ha desequilibrado lo presupuestado?
De ENA ya no sabemos qué decirles, o mejor dicho, les volveré a repetirlo de cada vez, que sus discursos se pueden resumir de un lado en hablar bien de las instalaciones y de otro criticar al anterior gobierno que se endeudó para construirlas. Es como si les encantasen las tortillas y nos criticasen por romper los huevos. Y además se dedican a presumir de su saneamiento financiero, un eufemismo, y a intentar justificar la privatización del sector. Miren, nosotros no encontramos que puedan presumir de nada de lo que han hecho. Es verdad que el EBITDA actual es mejor, cuesta de pronunciar, que han mejorado los beneficios calculados antes de deducir los gastos financieros. Lo han conseguido, y si no es así, rectifíqueme, aumentando las tasas aeroportuarias, que pueden contribuir a que algunos acaben no siendo competitivos, algunos aeropuertos, reduciendo la actividad en alguno y optimizando la plantilla, otro eufemismo, para no decir que han echado a 1.200 trabajadores. Por cierto, algún sindicato nos ha hecho llegar un documento, lo tengo también por aquí, con unas cifras que dicen que si sumamos a todos los empleados que se han visto afectados por las diferentes medidas de optimización de plantillas, la cifra sería de 3.486. ¿Nos lo puede corroborar? ¿Continuarán este camino en 2015? Así no hace falta ser un gran experto en gestión para sanear, sigo con los eufemismos, los resultados de una empresa. Además, hay que citar que han llegado a reducir lo que han llegado a reducir en inversiones respecto al anterior mandato. En el 2011 ya estábamos en la crisis, eran 1.328 millones. En 2012 la inversión presupuestada fue 1.015 millones, fue el primer año del gobierno del PP. En el 2013 840, en 2014 550 en este año. Y en este 2015 me parece que han presupuestado en inversiones 526, si no es así me lo corrige. ¿Invertirán los 550 que figuraban en el presupuesto de 2014 o no? Algún dato que nos ha llegado nos dice que no. Lo que han hecho ustedes no ha sido sanear, ha sido hacerles el trabajo sucio, esto no es un eufemismo, a los futuros propietarios, haciendo más atractiva la compra en el momento de malvenderla. Porque eso parece que es lo que pretenden. Lo digo porque me viene a la memoria lo que dijeron ustedes cuando gobernábamos los socialistas. Y se habló de 16.000 millones de euros para la entrada de capital privado. Pusieron ustedes el grito en el cielo. Consta en algún acta. Ahora hablan ustedes de 3.400 millones de euros para vender. No sé, me parece barajan esa cifra, me parece muy pequeña. No confundan entrar capital en el accionariado y vender. Confusión que utilizó el jueves pasado el señor Garcés, el subsecretario del Ministerio. En su caso, entrada de capital es otro eufemismo. Pero lo entendimos bien, lo que pretenden es malvender a ENA. Ya sé que ha hablado usted hoy del 49%, he sumado las dos cifras, da eso, ¿no? Pero es que ustedes pidieron un informe hablando del 60% el año pasado al Consejo Consultivo de Privatizaciones, ¿verdad? Ya lo justificó, además, lo de privatizar el señor Garcés. En el acta del jueves pasado consta, diciendo que lo hacían por, textual, convicción ideológica, por puro liberalismo económico y porque nos lo creemos. Textual. Así se entiende lo que quieren hacer con la línea del AVE Madrid-Levante, que nos ha costado lo que nos ha costado y que ahora quieren poner en manos de una empresa privada. Curiosamente, no parecen seguir el mismo criterio con los peajes quebrados de sus radiales de Madrid. Las ideadas por Casco, inauguradas por Aznar y quebradas bajo Rajoy, que ahora quieren rescatar. No podrán decir que los socialistas no les advertimos de que era un mal negocio. Si no es así, díganoslo, que no lo quieren, que no quieren que vuelva, en fin, que no las quieren rescatar, para que figuren en el acta y nos quedemos más tranquilos. Volviendo a ENA, su venta supondría abandonar el sector público y tal vez ya ha habido demasiados sectores que han escapado de dicho sector y del control que ello supone. Visto además lo bien que funciona, lo dicen ustedes, ¿nos podría explicar qué ganarían con ello los ciudadanos? Lo que les serviría a ustedes para presumir, a nuestro juicio, es otra cosa. Es si los 48 aeropuertos de interés general del Estado cumplen su función, diciéndonos, por ejemplo, si este 2014 han conseguido mejorar la movilidad de los españoles. Y si con los presupuestos de 2015 lo harán. ¿Qué partidas van dirigidas a ello? O si gracias a su gestión nos están llegando más turistas a nuestro país. ¿Cuántos? ¿De qué países? ¿Qué medidas lo han posibilitado? ¿Cuáles lo posibilitarán en los presupuestos generales del Estado en 2015? Si han contribuido y en qué medida al desarrollo económico del país y si contribuirán en 2015, exactamente de qué manera, con qué inversión en estos presupuestos. O si gracias a su gestión han contribuido a la vertebración territorial, con qué medidas concretas, con qué coste y sobre todo si han contribuido a la generación de empleo. Gracias a qué medidas, cómo cuantificarán eso de cara al año que viene. Mire, soy diputado por Tarragona y es que no me lo perdonaría ni mi alcalde ni... Y aunque hoy toca generalizar, ya lo sé, permítame una pequeña licencia. ¿Me puede explicar si piensan hacer algo con el aeropuerto de Reus? Oiga, y si además puede AENA tener un EBITDA positivo, mejor.
Pero lo primero es lo primero. Y aprovecho la ocasión para pedir que en este tema deje en un lado su oscurantismo. Se lo ilustro con su respuesta a una pregunta de nuestro portavoz, el señor Simancas. Hace poco, una pregunta escrita, le contestaron. Lo leo, son 4 líneas. El porcentaje, método y calendario del proceso de entrada de capital privado en aeropuertos, ya sé que hoy ha especificado algunas cosas, todavía están sin decidirse de una manera definitiva. La decisión de dar entrada al capital privado en aeropuertos se tomará cuando el Gobierno lo estime oportuno y si se dan las condiciones de mercado. Ha quedado claro, ¿verdad? Vaya, a un diputado no sé si se le tiene que contestar eso. Finalmente, sabe el problema que está generando en el sector del taxi la implantación de Uber. Entendiendo que las competencias son de quién son. ¿Nos podría decir si de cara al próximo ejercicio van a impulsar alguna iniciativa para resolverlo o para que lo resuelva quien corresponda? Nada más. Gràcies per la seva atenció. Muchas gracias.